El guardia del manicomio abandonado. Nunca fui un hombre que creyera en fantasmas. Pero después de trabajar 6 meses como guardia nocturno en el Hospital Psiquiátrico San Eladio, ya no estoy tan seguro de lo que creo. El lugar está en las afueras de Valparaíso, Chile, entre cerros cubiertos de neblina. Se construyó a principios del siglo XX y, según los registros, fue uno de los psiquiátricos más grandes del país. En los años 70 lo cerraron de golpe, después de un incendio que destruyó parte del pabellón de mujeres. Dicen que murieron más de 20 pacientes, y que algunas jamás fueron identificadas. Años después, el gobierno quiso restaurarlo para convertirlo en centro cultural. Ahí entré yo. Necesitaban vigilantes para custodiar las obras y materiales de los obreros, porque había robos y vandalismo. El turno era de 7 de la noche a 7 de la mañana. 12 horas solo, rodeado de muros agrietados y ecos que parecían venir de otro tiempo. Primera noche. Llegué con linterna, termo de café y una radio vieja que me prestó mi hermano. El encargado de mantenimiento, un hombre canoso llamado Ramírez, me dio las llaves y una advertencia. No te asustes si escuchas ruidos. Este lugar se mueve solo. Sonrió, pero no era una sonrisa de broma. La primera noche pasó sin sobresaltos. Solo el viento golpeando las ventanas rotas y el crujir del techo. Pero la segunda ya fue diferente. A eso de las 2 de la madrugada, escuché algo que sonaba como pasos sobre el linóleo del pasillo principal. Lentos. Pausados. Debe ser un gato, pensé. Cuando alumbré con la linterna, no había nada. Solo una camilla oxidada a medio pasillo, que juraría no estaba ahí antes. Seguí haciendo las rondas. Pero el aire se sentía pesado, cargado de algo que no sabría explicar. En cada esquina tenía la sensación de que alguien me observaba. Las voces. La tercera noche comencé a escuchar las voces. Susurros suaves, como de mujeres rezando. A veces se escuchaban carcajadas, muy apagadas, como si vinieran desde el piso de abajo. El problema era que el piso de abajo estaba clausurado desde el incendio. Le conté a Ramírez al día siguiente, y solo me dijo: no les contestes. Y no entres al pabellón de mujeres. ¿Por qué? Pregunté. Porque ahí quedó la 217, respondió, bajando la voz. Y no le gusta que la molesten. No quise preguntar más. El pabellón quemado. Pasaron 2 semanas. Ya me había acostumbrado a los ruidos, a las sombras y al silencio que parecía escuchar mis pensamientos. Hasta que una madrugada, poco después de la 1, vi algo que me heló la sangre. Desde mi caseta se veía parte del ala sur del edificio. Todo estaba oscuro, como siempre, excepto una ventana en el segundo piso. Una bombilla parpadeaba. Era el pabellón de mujeres. Y ese sector no tenía electricidad. Tomé mi linterna y subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cada paso hacía crujir la madera, y el eco rebotaba en las paredes húmedas. El aire olía a moho, pero también a algo más. A quemado. Cuando llegué al pasillo, noté las marcas negras en las paredes, como dedos que habían arañado la pintura. Las puertas estaban cerradas, todas con números desgastados. Pero una estaba entreabierta. La 217. La mujer sin ojos. Empujé la puerta con la linterna temblando en mi mano. El haz de luz reveló una habitación carbonizada, paredes negras, una cama de metal retorcida, restos de un colchón calcinado. Y en el suelo, sentada contra la pared, una mujer.
Tenía una bata blanca ennegrecida por el hollín. El cabello le caía sobre el rostro. Parecía moverse, como si se meciera. Se quedaron adentro, susurraba. Todos se quedaron adentro. Mi voz apenas salió. Señora, ¿está bien? Ella se detuvo. Levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo cavidades vacías, húmedas, que reflejaban el brillo de mi linterna. Solté un grito y salí corriendo. No recuerdo haber bajado las escaleras. Solo recuerdo el sonido de una camilla que se arrastraba detrás de mí, el chirrido metálico persiguiéndome hasta la garita. Ramírez me estaba esperando afuera, fumando, como si supiera lo que había pasado. Me miró, dio una última calada y dijo: la del 217, no sabe que está muerta. No dormí en toda la noche. Al amanecer, renuncié. Lo que descubrí después. Un mes después, la curiosidad me pudo más. Busqué en los archivos del hospital. La habitación 217 pertenecía a una mujer llamada Elisa Campos, interna desde 1968. Había sido ingresada por trastornos de conducta violenta. Durante el incendio, las puertas del pabellón se cerraron para evitar que los pacientes escaparan. Elisa murió allí, quemada viva. Dicen que sus gritos se escuchaban desde la calle. Algunos testigos aseguraron que en los días previos al incendio, Elisa se quejaba de voces que venían del techo, y que juraba que algo la observaba por las noches. Después de leer eso, supe que no volvería a pisar ese lugar jamás. El regreso. Sin embargo, hace poco tuve que pasar cerca del viejo hospital. Iba en el bus, y al mirar por la ventana, lo vi entre la neblina. Las paredes cubiertas de enredaderas, los techos derrumbados, y una sensación, como si algo en mi pecho se apretara. Y entonces la vi. En una ventana del segundo piso, justo donde estaba la habitación 217, una figura blanca observándome. Podría jurar que era ella. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese pasillo. Escucho el chirrido de la camilla, las risas lejanas, y la voz de esa mujer murmurando. Se quedaron adentro, todos se quedaron adentro. Y cuando despierto, el aire en mi habitación huele a quemado. Como ese. Y el fuego del San Eladio. Nunca se hubiera apagado. Lo que habita en el hospital. Llegué al hospital comunitario de San Eulalio una madrugada fría. El doctor Ramírez, un hombre cansado, ojos hundidos y manos temblorosas, me recibió sin siquiera presentarse. Primer pasantía, ¿verdad?, murmuró mientras caminábamos por un pasillo demasiado silencioso. Sí, doctor. No te alejes de las áreas iluminadas. Lo dijo sin mirarme, como si repitiera una advertencia aprendida por miedo. Mi compañera, Mariana, otra pasante, me esperaba en la residencia. Tenía la mirada nerviosa, la sonrisa forzada. Ojalá no te toque guardia esta noche, susurró. A veces, pasan cosas. Esa misma noche sucedió. Primero fue el ruido. Una camilla avanzando sola frente al laboratorio. Mariana la vio conmigo. La frenó. La camilla regresó varios centímetros, empujada por algo invisible. Luego vinieron los lamentos. Voces rotas, pidiendo ayuda desde cuartos clausurados. El doctor Ramírez solo dijo: no contestes. No te detengas. No escuches. Pero lo peor ocurrió en la antigua sala de urgencias, un espacio que ya no usaban. Allí encontramos a don Laureano, el camillero viejo del turno nocturno, mirando al vacío. Él está despierto, susurró.
hoy quiere que lo vean. Las sombras del lugar parecían retraerse hacia las esquinas, temblando como si tuvieran miedo. La temperatura cayó de golpe. Un olor a hierro y podredumbre llenó la sala. Y entonces lo vimos. Una figura gigantesca, retorcida, con extremidades demasiado largas. Su piel parecía hecha de humo negro y carne quemada. Su presencia oprimía el pecho. Las almas en pena que vagaban por el hospital se escondían detrás de nosotros como niños asustados. Mariana cayó de rodillas. Don Laureano lloraba. El demonio avanzó, arrastrando una cadena oxidada que parecía estar atada a ninguna parte. Él no quiere cuerpos, dijo Ramírez, apareciendo detrás. Quiere sumarnos a su colección. El demonio extendió una mano hacia mí, y las luces del hospital parpadearon como si fueran a morir. Entendí la verdad. Ese hospital no estaba abandonado por falta de recursos, sino por exceso de presencias. Y ahora que él me había visto, huir no sería tan sencillo. El turno nocturno apenas comenzaba. Y el demonio no tenía intención de dejarme salir. No dormí esa noche. Ni siquiera pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, escuchaba el arrastre de la cadena del demonio recorriendo los pasillos, como si buscara mi puerta. Como si marcara su territorio, o a su próxima presa. A las 3:11 de la mañana, Mariana golpeó mi cuarto con desesperación. «Viene hacia acá», susurró, temblando. Escuché la cadena en pediatría. Nos escondimos en la residencia, entre literas vacías y olor a desinfectante rancio. Afuera, los focos del pasillo parpadeaban rítmicamente, como si algo los tocara con cada paso. 3 parpadeos, silencio. 3 parpadeos, silencio. Mariana se tapó los oídos. Siempre hace eso antes de aparecer, dijo. Como si avisara. El doctor Ramírez irrumpió en la habitación. Tenemos que movernos. Don Laureano desapareció. No podemos quedarnos aquí. Lo seguimos por un pasillo clausurado. Las paredes estaban repletas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar rascando hasta sangrar. Ramírez nos llevó a una sala que jamás había visto en el plano del hospital, archivo clínico viejo, una bodega oscura llena de expedientes amarillentos. Este fue el primer edificio, explicó. Aquí murió la mitad del personal en un incendio. Pero lo que quedó, no se fue. En el centro había una camilla cubierta con una sábana negra. Mariana se detuvo. ¿Qué es eso? Una trampa, dijo Ramírez. Solo hay una forma de detenerlo, aunque sea por un tiempo. A él no le gusta que lo miren directamente. Esta camilla es nuestro único refugio. Antes de que pudiéramos reaccionar, la cadena sonó detrás de nosotros. Cercana. Pesada. Inevitable. La sombra entró a la sala, deformando el aire. Los expedientes comenzaron a flotar. Las hojas giraban como aves muertas alrededor. R de la criatura. Mariana gritó. La sombra la tomó por el tobillo. Ramírez se lanzó, sujetándola con todas sus fuerzas. A la camilla. Métete debajo. Lo hice. Me arrastré bajo la sábana negra mientras el piso temblaba. En cuanto cubrí mi cuerpo, escuché algo indescriptible, el demonio rugiendo sin voz, un sonido que no se oye, sino que se siente rompiéndote por dentro. Mariana fue lanzada contra la pared. Ramírez cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Y entonces, silencio. Cuando salí, la sala estaba vacía. No había rastro de Mariana. Solo la cadena, arrastrándose sola hacia la oscuridad del pasillo. Se la llevó, susurró Ramírez, agachado, derrotado. Como a todos los demás.
Lo miré con horror. ¿Por qué no nos mata? Porque no quiere cuerpos. Quiere recuerdos, voces, almas quebradas. ¿Y tú? Ramírez me miró con miedo. Tú eres el primero al que persigue desde la primera noche. Un golpe retumbó en el techo. Otro. Y otro. Como si algo caminara directamente sobre nuestras cabezas. Ramírez me tomó del brazo. Corre. Aún podemos salvar a Mariana, si ella sigue siendo ella. Y mientras huíamos por los pasillos sin luz del hospital, supe la verdad. El demonio ya no cazaba a las almas del lugar. Ahora nos estaba cazando a nosotros. Correr por los pasillos del hospital de San Eulalio se sentía como correr dentro de un laberinto vivo. Las luces explotaban a nuestro paso, los monitores encendidos impacientes marcaban pulsos inexistentes, y sobre nosotros, el sonido de pasos pesados seguía nuestro ritmo desde el techo. Por aquí, ordenó el doctor Ramírez, respirando con dificultad. La morgue. Ahí es donde él se alimenta. Al llegar, el olor fue lo primero, metálico, dulce, podrido. El segundo detalle fue peor, las sombras no entraban. Se acumulaban afuera, temblando como si esperaran algo. Se resguardan, dijo Ramírez. Aquí es donde más fuerte es. La puerta chirrió al abrirse. En el centro de la morgue, sobre una camilla, encontramos a Mariana. Estaba sentada, riendo. Pero no era su risa. Era seca, cavernosa, idéntica a la que habíamos escuchado en los pasillos. Llegaron tarde, dijo ella, sin mover los labios. Su sombra se desprendió de su cuerpo como si fuera un líquido negro, descendiendo por la pared y tomando forma humana. Él. El demonio. Más grande que antes. Como si Mariana lo hubiera alimentado. Los focos parpadearon. La cadena rastrilló el suelo. Ramírez me empujó detrás de él. No lo mires, ordenó. Si miras demasiado, entra. Pero ya era tarde. El demonio habló dentro de mi cabeza, con la voz de Mariana. Todos los que trabajan aquí terminan perteneciéndome. Tú también. Sentí como algo frío me tomaba el corazón. Mis recuerdos desfilaron, mi casa, mis padres, mis sueños, cada uno consumido por un humo oscuro. Ramírez gritó. No le entregues nada. Pelea por tus recuerdos. Tomó un frasco de formol y lo arrojó contra la criatura. El líquido ardió sobre su piel negra, haciéndola retorcerse por primera vez. Las sombras huyeron en todas direcciones. Aproveché. Me lancé hacia Mariana. Sus ojos estaban vacíos, blancos, pero aún había algo de ella dentro. Mariana, recuerda quién eres, susurré, sosteniéndola. Estabas asustada la primera noche. Reíste con nervios cuando se movió la camilla. Dijiste que querías volver a casa cuando terminaran las prácticas. Por un instante, la sombra detrás de ella titubeó. El demonio rugió, un sonido que quebró los cristales de la morgue. La cadena voló hacia nosotros. Ramírez se interpuso sin dudar. El impacto lo lanzó contra la pared. Caí de rodillas. La sombra del demonio se elevó sobre mí, listísima para absorberme. Pero Mariana, temblando, levantó la mano. Yo no soy tuya, murmuró. Y por primera vez, el demonio retrocedió. Su propio huésped lo estaba rechazando. La sombra se separó de ella de golpe, perdiendo forma. Las luces del hospital parpadearon frenéticamente. La cadena comenzó a arrastrarse de un lado a otro, descontrolada. Y entonces, todo colapsó. Un chillido inhumano estalló en los pasillos. El demonio se desintegró como humo quemado, dispersándose en el aire.
Las sombras que antes temblaban se elevaron y desaparecieron en un suspiro de alivio, como almas liberadas. Mariana cayó en mis brazos. Ramírez, herido, sonrió por primera vez. Creo que hemos terminado. Al amanecer salimos del hospital. Nadie nos detuvo. Nadie nos vio. El edificio parecía abandonado desde hace años. Una semana después, el hospital de San Eulalio fue clausurado oficialmente por daños estructurales. Nunca mencionaron a las almas. Nunca hablaron de la criatura. Nunca preguntaron por don Laureano. Mariana aún sueña con cadenas. Yo aún escucho pasos detrás de mí cuando estoy solo. Y Ramírez. Ramírez no volvió a presentarse a trabajar. A veces entro a expedientes viejos buscando su registro. Y en los márgenes de uno de ellos, escrito con tinta temblorosa, encontré una frase. Si el demonio muere, alguien debe ocupar su lugar. No he dormido bien desde entonces. Porque por las noches, siento que algo me observa desde las esquinas oscuras. Algo que quedó huérfano. Algo que busca un nuevo dueño. El turno de las 3. Hay noches que se quedan grabadas en la memoria como cicatrices invisibles. Yo no creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en esas historias que los guardias antiguos contaban para asustar a los nuevos. Pero después de lo que viví, te aseguro que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas, ni escuchadas. Me llamo Miguel Ramírez, y esta es la historia de mi último turno en el manicomio San Bartolomé. El lugar estaba abandonado desde hacía casi una década, aunque todavía funcionaban algunas oficinas del archivo médico y una zona de seguridad donde dormían los perros de guardia. A mí me contrataron como suplente, solo por 3 noches, mientras el guardia principal se recuperaba de una fractura. Un trabajo tranquilo, decían. Tranquilo, hasta que llega la hora maldita. Entré al recinto a las 11 de la noche. El viento hacía crujir las ventanas viejas, y el olor a humedad y desinfectante barato se mezclaba con algo más, un olor metálico, parecido a sangre vieja. El supervisor, un hombre de rostro cansado, me entregó las llaves y el radio. Antes de irse, me dijo algo que entonces tomé como una broma. Si escuchas pasos en el pabellón C, no vayas. Ese sector está cerrado. Le respondí con una sonrisa nerviosa. ¿Qué podía pasar? Solo era un guardia sustituto. A medianoche, todo estaba en calma. Caminaba con mi linterna por los pasillos largos, viendo las paredes descascaradas y los nombres borrosos en las puertas de las celdas, paciente 37, 41, 52. Los expedientes estaban apilados en el suelo, cubiertos de polvo. En el aire flotaba esa sensación que uno siente cuando entra en una iglesia vacía, silencio, pero un silencio que parece mirar. A la 1:45 de la mañana, escuché por primera vez los pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo en el corredor del pabellón C. Encendí la radio. Central, aquí Ramírez, escucho movimiento en el pabellón clausurado. ¿Hay alguien más en turno? Cambio. La estática fue lo único que respondió. Silencio. Luego, un ruido seco, 3 golpes en la puerta de metal. Golpes suaves, como si tocaran desde dentro. Intenté convencerme de que era el viento, o un animal atrapado. Pero cuando acerqué la linterna, vi algo que me heló la sangre, las marcas de manos en el metal, frescas, como si alguien las hubiera dejado segundos antes. A las 3:03 de la mañana, el reloj de mi muñeca se detuvo. Pensé que era una coincidencia, pero el segundero quedó inmóvil, y en ese mismo instante, las luces del pasillo parpadearon. El sonido de la radio volvió, entrecortado. Well. Miguel, no. Vayas. Reconocí la voz.
era la del supervisor. Pero estaba deformada, como si alguien más hablara al mismo tiempo, repitiendo mis pensamientos. El frío se volvió insoportable. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si el edificio respirara conmigo. Entonces lo vi, una sombra al final del pasillo, quieta, recortada contra la luz amarillenta. Tenía forma humana, pero era más alta de lo normal. La linterna tembló en mi mano. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nada. Solo ese silencio espeso, casi líquido. Cuando di un paso al frente, la sombra también avanzó, sincronizada conmigo. Corrí hacia la garita y revisé las cámaras de seguridad. Todas mostraban interferencia, líneas blancas cruzando la imagen, excepto una, la cámara del pasillo central. Allí estaba el mismo hombre que acababa de ver, con un uniforme antiguo, desgastado, y el rostro vendado, como si lo hubieran cubierto para ocultar heridas. El registro de entrada marcaba su nombre: Rafael Ortega. Me quedé sin aire. Ese era el nombre del guardia que había desaparecido meses atrás. El supervisor lo mencionó una vez, sin dar detalles. Decían que Rafael había perdido la razón una noche, y que salió corriendo hacia el bosque. Nunca lo encontraron. Intenté salir. Juro que lo intenté. Pero las puertas principales no respondían al llavero electrónico. El generador parpadeaba, y cada vez que miraba el reloj, seguía marcando 3:3. Era como si el tiempo se hubiera congelado dentro del manicomio. Entonces el altavoz del sistema de seguridad se encendió solo. Primero, un zumbido leve. Después, una respiración. Y finalmente, una voz, grave, distorsionada, que susurró mi nombre. Miguel. No te vayas. Todavía faltan los reportes. Me quedé paralizado. Era mi voz. Yo mismo hablándome desde los altavoces. El pánico me empujó hacia el pabellón C. Sí, hacia el lugar donde me habían dicho que no entrara. No sé por qué lo hice, tal vez una mezcla de miedo y necesidad de entender. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el aire era más frío, y las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con uñas, rostros sin ojos, números, y la palabra, cuida, repetida una y otra vez. En el suelo encontré un radio igual al mío, con una etiqueta oxidada, R. Ortega. Lo levanté y escuché una interferencia que poco a poco se convirtió en voz. Una voz quebrada, cansada, que decía: si estás escuchando esto, ya es tarde. El turno nunca termina. Somos los que cuidamos, aunque ya no estemos vivos. Corrí. Corrí sin mirar atrás. Los pasillos parecían moverse, como si el edificio cambiara de forma. Puertas que antes daban al patio ahora abrían a habitaciones sin techo. Luces que parpadeaban mostrando figuras breves detrás de los cristales. Gritos. No humanos. Llegué al cuarto de vigilancia y traté de llamar por la radio. Una voz femenina respondió, susurrando: Rafael, ya no estás solo. Entonces las cámaras se encendieron una por una, y en cada monitor se veía un ángulo distinto del mismo pasillo. En todos aparecía yo, caminando, con el rostro vendado. Toqué mi cara, y mis dedos sintieron una textura áspera, húmeda. Las vendas estaban ahí. No recordaba habérmelas puesto. Creo que me desmayé, o tal vez algo peor. Cuando abrí los ojos, estaba en la enfermería del lugar. Un grupo de paramédicos me rodeaba. Uno de ellos preguntó: ¿cómo se llama, señor? Respondí sin pensar: Rafael. Rafael Ortega. El silencio que siguió fue absoluto. El hombre me miró con una mezcla de miedo y confusión.
Ese es el nombre del guardia desaparecido hace meses, murmuró. Intenté explicarle quién era yo, pero las palabras no salían. Miré mis manos y vi que el uniforme tenía otra placa, vieja, oxidada, Ortega, R. Y entonces entendí. El tiempo en ese lugar no era lineal. Era un bucle. Un castigo. El manicomio no estaba vacío, estaba lleno de ecos de los que alguna vez lo cuidaron y nunca salieron. Me dieron de alta 2 días después. O al menos eso me dijeron. El supervisor me visitó y me entregó mis cosas, un radio, una linterna y el reloj que aún marcaba las 3:03. No volví al trabajo. Pero desde esa noche, cada vez que intento dormir, escucho el mismo sonido del intercomunicador. Un zumbido, luego una respiración, y después mi propia voz susurrándome al oído. El turno no ha terminado, Miguel. Todavía tienes que cuidar. Dicen que, en los alrededores del viejo manicomio San Bartolomé, aún se escucha un radio transmitir a las 3 de la madrugada. Entre la estática, se distingue una voz cansada que repite el mismo mensaje una y otra vez. Central, aquí el guardia Ramírez, escucho pasos en el pabellón C. Pero ese pabellón fue demolido hace años. Y nadie, ha trabajado ahí desde entonces. El reloj, según cuentan los pocos que se han atrevido a entrar, sigue marcando las 3:03. Y cada que la aguja se detiene, otro guardia más. Se queda cuidando para siempre. El último registro. Nunca he sido una persona que crea en lo paranormal. Durante años, mi mundo se limitó a pasillos silenciosos, archivadores metálicos y cintas viejas cubiertas de polvo. Era un trabajo solitario, sí, pero lo prefería así. En el archivo municipal nadie te molesta, ni siquiera quienes deberían estar ahí. El sótano siempre fue mi santuario. Hasta el día en que dejó de pertenecerme. Todo comenzó con aquella caja sin remitente. Una caja pequeña, gris, sin marcas postales, sin número de oficina, sin nada. Solo una etiqueta vieja, pegada torpemente, con un mensaje escrito a máquina. Registro 0 no abrir. Me reí. Creí que era otra broma de los becarios. Siempre intentaban espantarme porque decían que yo estaba enterrado vivo entre los muertos del papel. Pero aún así, algo en esa etiqueta me incomodó. No el mensaje, sino la textura. Parecía húmeda, como si acabara de ser impresa, aunque la caja estaba completamente seca. La abrí igual. Y ahí estaba, una grabadora de casete, oxidada, antigua, como de los años 70. Tenía una cinta dentro, sin título. Me aislé en la sala del fondo, cerré la puerta y bajé las luces. Tenía la sensación infantil de que estaba por hacer algo prohibido. Presioné reproducir. Y mi mundo se quebró. La voz que salió por los altavoces era la mía. No cabía duda. Pero no hablaba como hablo ahora. Sonaba mayor, temblorosa, acelerada, como si estuviera aterrorizado. Escúchame, si estás escuchando esto, entonces ya pasó. Ya lo viste. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué a la grabadora. ¿Era algún tipo de broma? ¿Había grabado algo y lo había olvidado? Rebobiné. Reproduje otra vez. Era mi voz escribiendo cosas que no entendía. No abras la puerta. No lo mires a los ojos. No permitas que te hable. Me entró un mareo extraño. Como cuando recuerdas algo que creías olvidado, pero no es un recuerdo tuyo.
A la mañana siguiente, algo cambió en el ambiente del archivo. Los pasillos del sótano parecían más largos. La luz de los fluorescentes parpadeaba sin razón. Y el silencio dejó de ser pacífico. Era espeso, pesado, como si el aire escuchara cada uno de mis pasos. Cuando regresé a la grabadora, noté algo que juraría que no estaba ahí el día anterior. La cinta tenía una marca de presión, como si hubieran presionado grabar recientemente. La reproduje. Y escuché mi voz de nuevo. Pero esta vez decía cosas que estaba pensando en ese mismo instante. ¿Por qué lo sigo escuchando? ¿Por qué siento que no estoy solo? Se me erizaron los brazos. Era imposible. La cinta registraba mis pensamientos. Desde ese día, las noches en el archivo se volvieron un infierno. Todo lo que me negué a creer comenzó a manifestarse. Uno de los primeros episodios fue en el pasillo central. Mientras caminaba con un archivador en las manos, escuché pasos detrás de mí. Pasos idénticos a los míos. Sincronizados. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Seguí caminando. Los pasos también. Me obligué a no mirar atrás. No quería confirmar lo que ya intuía, que no estaba solo, y que lo que me seguía tenía mi mismo ritmo. Otra noche, mientras revisaba documentos, la puerta del cuarto de la grabadora se cerró sola. El impacto resonó en todo el sótano. Corrí hacia ella, pero la manija estaba helada, casi hiriente. Cuando pude abrirla, la grabadora estaba encendida, y la cinta avanzaba sin que nadie la tocara. La voz que salía ahora no era exactamente la mía. Era una distorsión, una versión drenada, lenta, como si algo estuviera imitándome, pero imperfectamente. No te muevas, dijo mi voz. No voltees. Ya está detrás de ti. Sentí una respiración tibia en mi nuca. Mi piel se tensó. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil, temblando, con el corazón golpeando mi pecho. La grabadora continuó. Si lo ves, él será tú. Y tú serás la cinta. No pude contenerme. Giré. A veces pienso que el error no fue girar, sino hacerlo tan rápido, como si estuviera desafiando a esa cosa. Lo que vi no tenía forma estable. Era una sombra humana, pero su cuerpo vibraba, como una imagen mal sintonizada. Sus bordes se movían en direcciones distintas al mismo tiempo, como si estuviera desdoblándose en cada fotograma. Pero lo peor fue su rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Pero aún así sabía que estaba sonriendo. Lo sentía. Sentía una alegría enfermiza emanando de ese vacío. La criatura extendió su mano. Una mano negra, líquida, como si estuviera hecha de tinta derramada. Toqué mi pecho, buscando un amuleto, una cruz, algo. No tenía nada. Y entonces la cinta se detuvo. Desperté horas después, tirado en el suelo. Sin recuerdo de cómo había perdido el conocimiento. La cinta estaba en blanco. Completamente borrada. Intenté irme del archivo, pero la puerta del sótano ya no abría. Golpeé. Grité. Escuché mis propios gritos rebotar. Y detrás del eco, escuché otros golpes. Los míos. Desde el otro lado de la puerta. Esa noche, lo vi por segunda vez. Una figura idéntica a mí, pero drenada de color, con ojos hundidos y labios rotos, caminaba por el pasillo. Sostenía una nueva cinta. La dejó frente a mí y se disolvió como humo.
La cinta decía: registro 1 para el siguiente. Desde entonces la grabadora se activa sola cada medianoche. Y escucho mi voz, cambiando. Cada día suena menos humana. Más hueca. Siento que partes de mí desaparecen. A veces no recuerdo qué hice la tarde anterior. A veces veo mis manos moverse sin sentirlas, como si fueran de otro. Creo que estoy siendo reemplazado. Poco a poco. Registro tras registro. Si alguien encuentra esta cinta, por favor escuche lo que voy a decir. No abras ninguna caja sin remitente. No bajes al archivo de noche. Y sobre todo, no escuches tu propia voz en un lugar donde nunca debió estar. Porque cuando lo hagas, cuando la cinta empiece a hablarte, cuando escuches tus pensamientos grabados, sabrás que ya es demasiado tarde. Y ese será tu último registro.